El cuchillo dejó de sonar contra el plato cuando mi jefe levantó su copa y dijo, lo suficientemente alto para que toda la mesa escuchara: brindemos por Laura, la chica que cree que este trabajo es más importante que su lugar. Las risas salieron rápidas, como si ya estuvieran ensayadas. Yo me quedé con la servilleta en la mano, mirando la vela temblar en el centro de la mesa, mientras sentía cómo me subía el calor a la cara. Y entonces él añadió, con una sonrisa dulce, hoy por fin va a aprender a no hablar cuando no le toca. Me llamo Laura Méndez, tengo 36 años y trabajo en Boston, Massachusetts, en una empresa de consultoría tecnológica que vende proyectos grandes a clientes todavía más grandes. Esa noche era la cena anual de la compañía, la típica celebración de fin de trimestre en un restaurante caro, con mesas largas, copas brillantes y gente que se ríe más fuerte de lo normal porque sabe que el poder está sentado cerca. Yo había prometido a mí misma ir, sonreír lo justo, y regresar a casa temprano. No contaba con que me iban a usar de entretenimiento. Antes de seguir, si te gustan estas historias donde la calma vale más que el orgullo y donde la justicia llega sin gritos, suscríbete al canal. Quédate hasta el final, porque lo que parece una humillación sin salida cambia de dirección cuando menos lo esperas. Y te juro que, en mi caso, todo se definió por una sola cosa: alguien escuchó cada palabra. La mesa estaba llena, mi jefe directo, Grant Hallis, dos gerentes de proyecto que siempre le aplauden todo, una chica nueva de recursos humanos que no sabía dónde poner las manos, y varios compañeros que habían aprendido a sobrevivir con risas pequeñas. Grant era de esos hombres que nunca levantan la voz, pero pueden arruinarte con una frase inocente. Su especialidad era llamarte intensa cuando pedías claridad, difícil cuando ponías límites, y brillante solo cuando podía atribuirse tu trabajo. En el menú había filete, salmón, y un postre con oro comestible que parecía una broma. Yo no tenía hambre, pero igual hice lo que hacemos muchas mujeres en espacios así, fingir normalidad. Porque si no comes, te preguntan; si comes, te miran. Si te ríes, te toman menos en serio; si no te ríes, dicen que eres fría. Es un juego que siempre está amañado. Grant empezó con comentarios sueltos. Laura, hoy sí vas a dejar hablar a los demás. Laura, no te me vayas a poner técnica. Laura, sonríe, que pareces auditoría. Cada frase venía con risitas del grupo, no porque fueran malas personas necesariamente, sino porque nadie quiere ser el siguiente objetivo. Yo contestaba con educación mínima, esperando que se cansara. Pero no se cansó. Al contrario, estaba construyendo el momento. Cuando llegó el segundo plato, se levantó, golpeó suavemente su copa con una cuchara y pidió atención. En ese instante, yo noté algo raro: 2 mesas más allá, un hombre de cabello gris, traje oscuro sin logo visible, estaba sentado solo con un vaso de agua y un cuaderno pequeño. No miraba su teléfono. No hablaba con nadie. Solo observaba, como si estuviera esperando algo. Pensé que era algún crítico de restaurantes, o un abogado cenando tarde. No le di importancia. Tenía cosas más urgentes, como sostener mi dignidad en un ambiente que se sentía cada vez más estrecho. Grant alzó la copa. Dijo que estaba orgulloso del equipo, que éramos familia, que habíamos crecido. Luego giró el discurso hacia mí, sin decirlo abiertamente, como hacen los que saben manipular. Y también añadió: tenemos gente con muchísimo talento, que a veces confunde talento con autoridad. La mesa se rió. Yo no. Él continuó. Hay personas que creen que, porque saben cosas, pueden corregir a cualquiera, incluso frente a clientes. Y eso, amigos, se llama falta de humildad. Su mirada se clavó en mí. Pero todo se aprende. Yo sentí un nudo en el estómago. Porque la historia que él estaba vendiendo era mentira, y lo sabía. Yo jamás corregí a nadie para lucirme. Lo que yo hice, lo que había hecho 3 días antes, fue evitar un desastre. Esa semana habíamos presentado un avance a nuestro cliente más grande, una cadena de retail con centros de distribución en varios estados. El VP de operaciones del cliente había pedido números específicos sobre tiempos de entrega y costos. Grant se había lanzado a responder sin revisar, confiado como siempre. Yo había visto la cifra mal. Una cifra así, mal dicha, te puede romper un contrato de millones. Entonces hice algo que Grant nunca me perdonó. Lo interrumpí con calma y dije: permíteme confirmar el número para no equivocarnos. Lo corregí con precisión. Salvé la credibilidad.
El cliente sonrió y siguió. La reunión terminó bien. Pero cuando cerramos la llamada, Grant me miró con esos ojos de me quitaste el control y me dijo en privado, nunca me contradigas frente a un cliente. Yo respondí, prefiero contradecirte que mentir. Y desde ese momento, su objetivo dejó de ser mi trabajo. Su objetivo fue mi lugar. Esa noche, con su copa en alto, él convirtió esa escena en otra cosa, en un cuento donde yo era arrogante, y él era el líder paciente. Y entonces lanzó la frase que me dejó en ridículo, brindemos por Laura, la chica que cree que este trabajo es más importante que su lugar. Algunas risas fueron nerviosas. Otras fueron reales. A mí me temblaron los dedos, pero no mi voz. Miré la mesa, uno por uno, y decidí no darles el espectáculo de mi tristeza. Levanté mi vaso apenas y dije, salud. Nada más. No iba a discutir en público con alguien que disfruta el público. Grant arqueó las cejas, como si mi calma lo molestara. Mira qué bien, y dijo, hasta aprendiste a decir una palabra sin dar un discurso. La humillación siguió en pequeñas dosis. Comentarios sobre mi divorcio, disfrazados de bromas, Laura sabe de contratos, por experiencia. Comentarios sobre mi edad, a nuestra edad ya cuesta adaptarse. Comentarios sobre mi vida social, ella prefiere Excel a las personas. A mí me dolía, claro, pero también me indignaba algo más, la facilidad con la que la gente normaliza la crueldad cuando viene con servilletas de lino. Me excusé para ir al baño. Me encerré en una cabina y respiré con cuidado. No quería llorar. No quería darles esa victoria. Me miré al espejo y me dije, casi en silencio, aguanta. Termina la noche. Vete. Mañana es otro día. Cuando salí, el hombre del traje oscuro seguía en su mesa, pero ahora tenía la cabeza levantada, y por un segundo sentí que me miraba a mí, no al ambiente. No con pena. Con atención. Como si estuviera tomando notas de algo que yo todavía no entendía. Volví a la mesa. Grant estaba contando una historia exagerada sobre cómo lidia con personal complicado. Y yo pensé, bien. Que hable. Que hable todo lo que quiera. Porque hay personas que, cuando se sienten impunes, dicen demasiado. La cena avanzó hacia el postre. El alcohol soltó lenguas. Un gerente, Bill, se animó a decir, Laura, deberías agradecerle a Grant. Te ha tenido paciencia. Y alguien más añadió, sí, eres buena, pero a veces te pasas. Yo asentí con una sonrisa pequeña, porque discutir con un grupo que ya compró una narrativa es como gritar bajo el agua. Grant se recostó en su silla, satisfecho, y dijo la frase que me hizo decidir que no me iba a quedar callada para siempre, en esta empresa, la lealtad se premia. La insolencia se corrige. En ese instante, escuché a una silla moverse detrás de mí. El hombre del traje oscuro se levantó. Caminó hacia el área del bar, pasó cerca de nuestra mesa, y se detuvo un segundo, como si estuviera esperando que alguien lo reconociera. Nadie lo hizo. Grant siguió hablando, creyéndose dueño del aire. El hombre no dijo nada. Solo se fue hacia el fondo, hacia la entrada privada del restaurante. Y yo no sabía por qué, pero sentí un escalofrío, como si alguien acabara de activar una pieza que faltaba. Al día siguiente, a las 9:06 de la mañana, recibí un correo con asunto reunión urgente 10 de la mañana. Copiados, recursos humanos, legal interno, y el CFO. Eso no pasa por casualidad. Y cuando entré a esa sala una hora después, entendí por qué la noche anterior no había sido el final. Solo había sido el inicio de algo que Grant jamás imaginó. La sala de conferencias olía a café nuevo y tensión vieja. Jenny, la chica de RH, estaba pálida. El CFO, un hombre serio llamado Mark Feldman, tenía una carpeta frente a él. Y junto a la ventana estaba alguien que yo reconocí de inmediato, el hombre del traje oscuro del restaurante. Mis manos se enfriaron. Él me miró y asintió apenas, como si confirmara algo que ya sabía. Grant llegó 2 minutos tarde, seguro, sonriendo como si fuera una reunión más donde él manda. ¿Qué pasa?, preguntó, tirando su laptop sobre la mesa. Espero que esto sea rápido. Tengo llamadas con clientes. Mark Feldman no sonrió. Va a ser rápido, dijo. Si respondes con honestidad. Grant soltó una risita. Siempre.
El hombre del traje oscuro se adelantó un paso y habló con voz tranquila, de esas que no necesitan subir para dominar un cuarto. Buenos días. Soy Daniel Mercer, fundador y propietario mayoritario de esta compañía. El aire se fue. Literal. Yo escuché a alguien inhalar fuerte. Jenny se quedó inmóvil. Grant parpadeó como si no hubiera entendido el idioma. Daniel Mercer. El nombre estaba en la placa del lobby, sí. Pero nadie lo veía. Era como una leyenda interna, el fundador, el dueño, el que ya no se mete. La gente decía que vivía en Nueva York, que solo aparecía en board meetings, que no le importaban los detalles. Y sin embargo, ahí estaba, frente a nosotros, mirando a Grant como si fuera una ecuación mal hecha. Grant se recompuso con una sonrisa nerviosa. Señor Mercer, qué sorpresa. Un placer. Daniel no respondió al halago. Ayer cené en el restaurante donde ustedes hicieron su evento, dijo. Estaba a 2 mesas. Escuché su conversación. Grant soltó una carcajada falsa. Ah, bueno, era una cena informal. Bromas de equipo. Nada serio. Daniel inclinó la cabeza. No me pareció informal cuando escuché a un director decir, textualmente, la insolencia se corrige, y, que aprenda su lugar, refiriéndose a una empleada. Tampoco me pareció una broma cuando escuché comentarios personales sobre su vida privada. Grant intentó mirar a los demás buscando apoyo, pero nadie lo miró a él. Porque cuando el poder real entra a la sala, las alianzas pequeñas se evaporan. Mark Feldman intervino. Además, Daniel revisó anoche algo más. Y esto ya no tiene que ver solo con conducta. Grant tragó saliva. ¿De qué hablan? Daniel abrió su cuaderno pequeño y, con calma, colocó una hoja impresa sobre la mesa. Anoche, después de escucharte, pedí al legal que revisara el contrato con nuestro cliente más grande y el historial de renovaciones. Quería entender por qué un líder se siente con derecho de humillar a alguien que, según los correos, ha sostenido esa cuenta durante años. Grant se puso rígido. Yo lideró esa cuenta. Daniel lo miró como si estuviera viendo una mentira simple. La lidera Laura. Y eso está documentado. Lo que tú haces es presentarte en los momentos visibles. Yo sentí un golpe en el pecho, no de orgullo, sino de confirmación. No estaba loca. No estaba exagerando. Alguien con autoridad real lo veía. Mark Feldman tomó la palabra. Hay algo más. Hemos recibido, en los últimos 6 meses, 3 reportes internos sobre tu trato con el equipo. 2 de mujeres. 1 de un hombre. Todos describen el mismo patrón, humillación pública, represalias, y manipulación de evaluaciones de desempeño. Grant levantó las manos. Eso es ridículo. La gente es sensible. Yo exijo excelencia. Daniel habló sin prisa. Exigir excelencia no es insultar. No es reducir a alguien a su lugar. No es convertir un evento de empresa en un espectáculo de poder. Grant se volvió hacia mí, por primera vez con rabia abierta. Tú hiciste esto, soltó, como si yo hubiera convocado al dueño. Yo lo miré sin miedo. No. Tú lo hiciste. Con tu boca. Daniel apoyó las manos en el respaldo de una silla. No voy a discutir percepciones, dijo. Voy a discutir riesgos. Anoche pedí al restaurante el registro de reservación, por razones de seguridad, la gerencia tiene audio ambiental del área de eventos. No es una grabación dirigida, pero sí capta conversaciones a volumen alto. Legal ya lo revisó. Grant se quedó quieto, y en ese segundo su cara se vació de color. Eso no es legal, balbuceó. Mark Feldman lo cortó. El restaurante confirmó que es parte de su sistema de seguridad y aviso en la entrada. No se usará públicamente. Se usará internamente como evidencia de conducta inapropiada, junto con testimonios. Jenny por fin habló, con voz temblorosa. Grant, yo estuve ahí. Yo escuché todo. Grant la miró como si la fuera a romper con los ojos. Jenny bajó la vista, pero no se retractó. Daniel continuó, sin levantar la voz. Además, hay un punto de negocio. En la reunión con el cliente del martes, Laura corrigió una cifra incorrecta. Si esa cifra se hubiera quedado,
el cliente habría tenido base para cuestionar nuestra integridad. Ese contrato se renueva en 2 meses. Y tú, Grant, decidiste castigar a la persona que evitó un riesgo reputacional. Grant se defendió con lo único que tenía, arrogancia. Yo no necesito que me corrijan frente a clientes. Daniel sonrió apenas, pero no era una sonrisa amable. Tú no necesitas muchas cosas. La empresa sí necesita verdad. Se hizo un silencio raro, como cuando el mundo se acomoda a otra regla. Mark Feldman cerró la carpeta. Grant Hallis, a partir de este momento estás en licencia administrativa mientras se completa la investigación. Tu acceso a sistemas queda suspendido hoy. Recursos Humanos te acompañará para recoger tus cosas. Grant se levantó de golpe. La silla chilló. Esto es una locura. Ustedes no pueden. Daniel lo interrumpió con una frase corta que sonó como puerta cerrándose. Sí puedo. Soy el dueño. Grant miró alrededor buscando una salida, un aliado, un hueco. No había. Porque la impunidad solo funciona cuando nadie la mira de cerca. Y Daniel, por razones que yo todavía no entendía del todo, había mirado. Cuando Grant salió, Jen exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Mark Feldman me miró. Laura, necesito que sepas que no estás en problemas. Al contrario. Queremos escucharte. Daniel me sostuvo la mirada, directo. Ayer te vi ir al baño y volver sin armar escena. Vi cómo te tragabas la humillación para sobrevivir. No deberías tener que sobrevivir en una cena de empresa. Yo sentí que se me humedecían los ojos, pero no lloré. Solo asentí, porque era lo único que podía hacer sin quebrarme. Daniel tomó aire. Necesito hacerte una pregunta, Laura. Y quiero honestidad, ¿cuántas veces has tenido que quedarte callada para no perder tu lugar? La pregunta me golpeó más fuerte que la humillación. Porque, de pronto, alguien no me pedía profesionalismo. Me pedía verdad. Y ahí empezó la parte que me costó más, contar todo. Le conté cómo Grant se apropiaba de mis logros en reuniones grandes. Cómo me dejaba fuera de correos y luego decía que yo no era estratégica. Cómo me ponía plazos imposibles y después usaba mi estrés como prueba de que no manejo presión. Cómo, cuando pedí un ajuste salarial, me dijo que yo debería agradecer la oportunidad porque otras madres divorciadas no tienen mi suerte. Se me quebró la voz al final, no por pena, sino por rabia vieja. Daniel no reaccionó con dramatismo. Reaccionó con decisión. Gracias, dijo. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. Yo salí de esa sala con la sensación de estar caminando en otro cuerpo. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, el poder había escuchado al lado correcto. La investigación duró 10 días. 10 días donde la oficina se sintió como una casa después de una pelea, silenciosa, cuidadosa, llena de miradas que preguntan sin preguntar. Durante esos días, recibí mensajes privados de compañeros que nunca me defendieron en público, lo siento. No supe qué decir. Me dio miedo. Yo les respondí corto, porque yo no necesitaba disculpas largas. Yo necesitaba que aprendieran. También recibí algo inesperado, el cliente grande pidió hablar conmigo directamente. No por chisme, sino porque alguien, del lado de ellos, había notado tensión. Tuve una llamada con su directora de operaciones, y cuando colgamos, ella dijo algo que me dio paz. Laura, contigo siempre sabemos dónde estamos parados. El 10º día, Daniel Mercer convocó una reunión breve con el equipo directivo. Esta vez no era cena elegante. Era verdad sin postre. Grant Hallis ya no trabaja aquí, anunció. No por una broma mal hecha. Por un patrón. Y por riesgo para la empresa. Nadie aplaudió. No hacía falta. Había un tipo de satisfacción silenciosa en el aire, como cuando una carga se quita sin ceremonia. Después me llamó a su oficina privada, una oficina que yo ni sabía que existía porque estaba en un piso al que no subimos. Me ofreció un ascenso, directora de cuenta para el cliente principal, con autoridad real, no decorativa. También me ofreció elegir mi nuevo equipo. Quiero que trabajes con gente que te respete, dijo. Y quiero que sepas que lo de ayer no fue suerte. Fue consecuencia. Yo acepté, pero con una condición que me salió del alma, no quiero que esto se convierta en un cuento de, el dueño la salvó.
Yo me he salvado muchas veces sola. Quiero que la empresa cambie el proceso para que esto no dependa de que alguien escuche una cena. Daniel asintió. Eso es exactamente lo que quería oír. Implementaron cambios, una política clara sobre conducta en eventos, un canal de reporte externo, y entrenamiento real para líderes. No un PowerPoint. Y sí, sé que suena perfecto para ser verdad, pero la realidad es que, cuando el dinero grande está en juego y el dueño ve el riesgo, el cambio llega más rápido de lo que la gente cree. ¿Y Grant? Lo último que supe es que intentó contar una versión donde él era víctima de cultura woke y gente sensible. Pero en la industria, la gente no te cree cuando hay evidencia, testimonios y un fundador que no tiene nada que ganar inventando una historia. Grant perdió algo que le dolió más que el trabajo, perdió la narrativa. Yo, en cambio, gané algo que no se compra con un ascenso, tranquilidad. Volví a cenar fuera sin sentir que tenía que vigilar mi cara para no molestar. Volví a hablar en reuniones sin medir cada palabra como si fuera un pecado. Volví a ser yo sin pedir permiso. Si llegaste hasta aquí, quiero preguntarte algo en comentarios. ¿Alguna vez te humillaron en público en el trabajo y sentiste que nadie te defendía? ¿Qué hiciste después? Y dime desde qué ciudad o estado de Estados Unidos me estás escuchando, porque me encanta leerlos y entender cuántas historias parecidas existen detrás de pantallas distintas. Y si conoces a alguien que está viviendo una situación así, alguien que se traga bromas pesadas para no verse difícil, comparte este video con esa persona. A veces escuchar que la dignidad también se defiende con calma y con hechos puede ser el empujón que le falta. Porque esa es la verdad que yo aprendí, la gente que te deja en ridículo cree que el problema eres tú. Cree que tu silencio es aceptación. Cree que su poder es eterno. Pero el poder real, cuando escucha, no necesita gritar. Solo necesita decidir. Esa noche me dejaron en ridículo en una cena de empresa. Y yo pensé que iba a volver a casa con la vergüenza puesta como un abrigo. Pero el dueño escuchó cada palabra. Y, por primera vez, la vergüenza cambió de lado.